Aquí las lesiones de clavícula, del omóplato y demás, en realidad no corresponde al hombro. Aquí hay un error, corresponde a las lesiones de la cintura escapular. Tendría que ser el nombre correcto. Lesiones de la cintura escapular. Eso implica la clavícula, sus fracturas, sus luxaciones y del omóplato. ¿Ya? No es precisamente hombro. La cintura escapular implica sobre todo la clavícula y el omóplato, principalmente. Es todo el círculo que forma en la parte superior, ¿ya? Lo más importante de esto es la fractura de la lesión de la clavícula, y esa fractura o luxación. Las fracturas de omóplato, comenzamos por ahí, por la derecha, son recontra raras, muy, muy raras. Tiene solo unas palabritas que comentar de omóplato, son raras, y cuando suceden, ¿qué complicaciones tienen? Dijimos hace un rato, dado que están en contacto en el tórax con los pulmones, generan sobre todo distrés respiratorio, lesiones pulmonares, lesiones pleurales, o sea, básicamente pulmonar, torácicas son las complicaciones. Y en todo caso, podrían generar cierto grado de embolia gaseosa. ¿Ya? Nada más. No tiene mayor dato, nunca lo han preguntado, es raro. Pero ahí por si acá. La clavícula sí, ya la conocen anatómicamente, la han trabajado bastante. Entonces, la clavícula se puede romper o se puede luxar. Empecemos por la fractura de clavícula. Es la fractura más frecuente del recién nacido. La mayoría se da a nivel del tercio medio. O sea, la clavícula se rompe sobre todo en bebitos a nivel del tercio medio. ¿Ya? Puede ser a nivel del tercio externo, no es frecuente. Concentrémonos sobre todo en la del medio. Puede lesionar las subclavias, puede lesionar la pleura, puede formar un callo hipertrófico. A ver, explicamos esto. Lesiona, la principal estructura que lesiona, aquí tengan cuidado, es el plexo braquial. Pero el plexo braquial es principalmente en neonatos, en recién nacidos. Porque si es en adultos, cuando se fractura la clavícula, generalmente lesiona los vasos subclavios, no tanto el plexo braquial, ¿ya? Entonces, estructura más lesionada en una fractura de clavícula de adulto, vasos subclavios, arteria y vena. Estructura más lesionada en la fractura de clavícula de un niño recién nacido, el plexo braquial. De ahí viene la parálisis de Duchenne y todo el rollo. Pero casi nunca les preguntan así. De frente les ponen cuál es la estructura más lesionada en la fractura de clavícula. Y dado que es más frecuente en niños, en neonatos, plexo braquial, ¿ya? Solamente marcan sus vasos subclavios y se refiere a los adultos, porque con el crecimiento un poquito que cambia la posición de los nervios con los vasos respecto a la clavícula, a medida que uno crece. Puede lesionar la pleura, esto también es típico un poco más en adultos, y cuando una fractura de clavícula se consolida, es típico que forme un callo hipertrófico, o sea, esa imagen, esa bola que se está viendo en esa imagen. ¿Está? Un callo hipertrófico, eso es típico. Muy bien. Lo que sí no cambia es que el tercio medio suele ser la zona más afectada. Eso sí, de todas maneras. El manejo, eso es importante. En realidad diferentes textos usan diferentes nombres, diferentes técnicas, recomiendan diferentes cosas para diferentes grupos etarios y diferentes tipos de fracturas. Lo que yo les voy a decir es una síntesis básicamente aplicado al examen, que es como deben responder a la hora que les pongan sus casos clínicos, que es como les van a preguntar. Veamos, hay tres tipos de manejo. Uno es el vendaje Belpo, un vendaje en Belpo. Y el vendaje en Belpo es prácticamente lo mismo y tiene la misma utilidad y la misma fuerza que un cabestrillo. ¿Ya? Que un cabestrillo. ¿Ok? Ojo que un cabestrillo, el cabestrillo real no es cuando agarran su trapo o su secador y se ponen el brazo ahí colgando. El cabestrillo no solo debe sostener el miembro superior, sino debe ir asociado a como una correa que lo sujeta del tórax. O sea, un verdadero cabestrillo, además de colgar de su cuello, está amarrado a su espalda. ¿Ya? O sea, tiene fijo el miembro superior al cabestrillo. ¿Por qué les estoy poniendo eso? Porque cuando les ponen una pregunta que dice clave A, Belpo, o clave B, cabestrillo simple, la palabra simple, cuando dice un cabestrillo simple, entonces se refiere a eso simplemente pues su trapo que se han puesto, su polo y ahí colgando su brazo. Ese es un cabestrillo simple que no tiene la función de un cabestrillo de verdad que debe ir sujeto al tórax, ¿ya? Entonces, entre Belpo y cabestrillo simple, ¿cuál tiene mayor valor de fijación? Un Belpo, ¿cierto?
Entonces, eso no está escrito en los libros, es lo que sacamos de conclusión a la hora que ponen las claves de tantas preguntas que han puesto del tema, cómo es que suelen interpretar en los exámenes, ¿ya? Entonces, puede ser cabestrío o Belle-Pot, eso en un lado. Puede ser un vendaje en 8 o puede ser un tratamiento quirúrgico. Son las tres opciones de tratamiento cuando se tiene una fractura de clavícula. ¿Cuándo se elige un Belle-Pot o en todo caso un cabestrillo? Un Belle-Pot o cabestrillo cuando la fractura es no desplazada. Y si me ponen los dos, Belle-Pot, ¿ya? Después es un vendaje más adecuado, más dirigido al manejo de la clavícula. Si es que le ponen las dos claves, ya pues salados, ¿no? Pero casi nunca, prácticamente nunca ha pasado eso. No desplazados. El vendaje en 8 es un vendaje mucho más seguro, que tiene los hombros tirados para atrás y está destinado a recuperar en lo posible la forma de la clavícula, la forma curva que tiene. Por lo tanto, el 8 se usa generalmente cuando la fractura es desplazada, ¿ya? Y la cirugía solamente se hace si es que la fractura es bilateral o en todo caso es expuesta. Expuesta como regla general de manejo de las fracturas, ¿no? Listo, Belle-Pot cabestrillo en no desplazadas, 8 en desplazadas y cirugía en bilaterales expuestas. Esto aplica solamente para los adultos, las fracturas de clavículas en adultos. Y si fueran niños, ¿cuál es la opción? Porque también les ponen casos clínicos de niños bastante en clavícula. En niños nunca van a hacer ni Belle-Pot ni cabestrillo, no se hace, no, ni lo miren. De frente, en niños, su vendaje en 8. Siempre. Ya sea no desplazado o desplazado. Cualquiera en niños, idealmente y siempre en 8. Incluso si es que son bilaterales. No importa. ¿Cuál es la única indicación de cirugía? Solamente si es que es expuesta. Y en este caso ni siquiera es para ponerle clavitos ni placas porque igual va a seguir creciendo. Es básicamente para hacer limpieza quirúrgica, suturar, arreglar estructuras que puedan estar dañadas, ¿ya? O si es que ha habido alguna lesión importante, ¿no? Entonces, en lo posible, todo niño, el manejo de elección es el vendaje en 8. Solamente cirugía si es que ya la pregunta es muy escandalosa, ¿no? Lesión, ¿no? Está expuesta, lleno de cuerpos extraños y todo, ¿ya? Y en adultos siguiendo ese patrón. Ojo, si les ponen, ya también otra pregunta, ¿cuál es el manejo de elección de una fractura de clavícula? Hacia secas de frente. Manejo de elección de una fractura de clavícula no dicen nada más. ¿Qué tienen que marcar? Vendaje en 8, ¿ya? En 8, que es lo ideal, ¿ya? Listo. Porque también es más frecuente en niños, por supuesto. ¿Ok? Muy bien, entonces eso por favor ténganlo claro, la fractura de clavícula es muy preguntado, recontra frecuente. Entonces simplemente acá el resumen dice cabestrillo, vendaje en 8, ¿no? Cirugía en lo que están muy desplazados, que son bilaterales o que tiene rupturas de ligamentos coracoclaviculares. Eso es ya un criterio adicional, pero que ya evidentemente si es que, sin saber fractura de clavícula, sin que hayan leído el tema, si le dicen es una fractura de clavícula y se ha roto un ligamento, ya es una fractura compleja, ¿no es cierto? Como hemos hablado de luxofracturas y lesiones asociadas. Cuando ya hay una lesión, además de la fractura, ya sea un esguince, una luxación, una ruptura de un ligamento, siempre va a ser quirúrgico. Así que no necesitan ni siquiera memorizar la parte clavícula, sino solamente las generalidades del manejo de toda fractura. Entonces, la cirugía, cuando hay muchos desplazamientos bilaterales o ruptura de ligamentos coracoclaviculares, ¿ya? ¿Cuál es el ligamento coracoclavicular? También deben haberlo visto el viernes. Ahí, ¿no? En la imagen que está abajo, en el tercero, se ve cómo se rompe ahí los ligamentos que están entre la clavícula y la apófisis coracoides, ¿no? Ya está. Listo. Pueden usar clavitos, pueden usar placas, tornillos, diferentes opciones de manejo. No se rayen. Listo. Ya rompimos la clavícula, vamos a luxarla. La luxación de clavícula puede ser también la luxación de clavícula. Ya está, puede ser interna o puede ser externa. ¿A qué se refiere? Refiere a esto. Este es el acromion, ¿ah? Luego viene la apófisis coracoides, ¿no es cierto? La clavícula más o menos así una forma de S itálica y todo lo que le dicen. Y finalmente se une ¿con quién? Con el esternón, ¿sí? Más o menos va así. Una clavícula se puede luxar, o
sea, zafar de su articulación, ya sea en su cara interna o en su cara externa, ¿ya? Hacia afuera. Lo más frecuente son las externas, estos son los más frecuentes, pero las internas tienen sus datitos que son importantes. La zona de la clavícula que está unida con el esternón se puede luxar hacia atrás, hacia adelante o hacia arriba generalmente. Lo más frecuente que sea hacia adelante, o sea que la clavícula se coloca delante del esternón. Es una luxación anterior de la cara interna de la clavícula. No trae mayores problemas, presionan, vuelven, lo regresan a su lugar, un buen vendaje, fijación, por ahí quizás cirugía si es que es muy complicado, pero ya, no trae grandes problemas. En cambio, la que se va para atrás, la posterior de la cara interna de la clavícula, esa hacia dónde se va a dirigir, hacia el mediastino, ¿cierto? Entonces, esa trae muchas complicaciones. La luxación posterior de la cara interna de la clavícula es grave, porque genera lesión de las estructuras que están en el mediastino. Y esto se van a acordar básicamente por acordarse de anatomía y tener cierta ubicación espacial nada más, ¿ya? Igual, ambas son raras y entre las dos raras, la única de importancia es la posterior porque es la más grave, por lesiones mediastinales. Listo, entonces nos concentramos en la más frecuente que es la externa, la que está al otro lado. Cuando la articulación de la clavícula se zafa del acromio, ¿ya? Listo. Entonces, ahora entendemos este resumen que dice, pueden ser internas o pueden ser externas, abajo. Las internas pueden ser preesternales, o sea, se va hacia adelante, es más frecuente, no es muy importante. En cambio, la retroesternal, esa sí es importante porque es más grave. Puede ser supraesternal, o sea, va para arriba, es rara. Y en general es manejo ortopédico, o sea, reducción inmediata como toda luxación. Salvo puede ser quirúrgico si es que se trata de un deportista que tiene que recuperarse lo más pronto posible, etc. O si es que esa luxación ya genera mucha inestabilidad de la pared torácica de la cintura escapular. La pregunta va a gritarles la respuesta. Está inestable, muy mal estado, con lesión asociado a fractura de esternón de repente, quirúrgico obviamente, ¿ya? Listo, en todo caso las internas son relativamente raras. En cambio las externas, ese es recontra preguntado, la luxación externa de la clavícula da un cuadro clínico que se conoce como la tecla de piano. O sea, cuando la clavícula, y vean la radiografía arriba, la flechita blanca está mostrando una clavícula que se está elevando hacia arriba, ¿no? Se ha zafado del acromio. Entonces queda como una teclita, ¿sí? Ustedes pueden presionar. Se llama tecla de piano. ¿Qué más? ¿Qué otra característica clínica tiene? El signo de la pseudocharreta o pseudocharretera. La pseudocharreta. ¿Qué cosa es la charreta? La charreta es el nombre que le daban a esas esponjas que se ponen en el hombro para que parezca que tienen hombro y esté cuadrado. ¿Ya? En lo que le ponen en los ternos de los varones, en algunos sastres, ¿sí? Eso es la charreta, ¿ya? Entonces, cuando ese borde está como en la fotito que tenemos ahí, por dentro del hombro, se llama pseudocharreta. Si es que el borde está por fuera del hombro, es una charreta. Esto es una pseudocharreta y esto es una charreta. Entonces van a acordar de la charreta. Ahí está, ¿no? Esa es una charreta. Ya, completa. Ahí está. El signo de la charreta. No se van a olvidar nunca. ¿Ya? Entonces, pero eso, lo que pasa en la luxación de la clavícula es la pseudocharreta, o sea, está hacia adentro. Ahí está. Muy bien, tecla de piano y signo de la pseudocharreta, típico de las luxaciones de clavícula. El manejo suele ser ortopédico casi siempre, reducirlo, inmovilizarlo y rehabilitarlo y demás, como todo manejo, y solamente va a ser quirúrgico otra vez, si es que hay un demasiado desplazamiento, si es que se lesionan ligamentos y demás. ¿Y qué van a hacer ahí? Osteosíntesis, si es que hay fracturas asociadas y demás. O sea, es igualito a cualquier manejo general.